Así es, digno es nuestro Dios, digno es nuestro Señor. Y le damos las gracias a Dios por este día más de vida, por todas las bendiciones recibidas. Estábamos en la pausa orando y quebrantándonos delante de la presencia de nuestro Dios. Y es maravilloso, mis hermanos, saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que no lo podemos impresionar con nada, que simplemente estamos desnudos delante de Él. Y esto es lo más maravilloso, que Él jamás va a dejar que en nosotros haya ni siquiera un granito de hipocresía, que nos limpia, nos quita todo lo que a Él le molesta, todo lo que impide esta relación, esta comunión con Él. Por eso que no puede haber en nosotros ni siquiera un vestigio de pecado delante de su presencia. Eso no significa que no vayamos a pecar, que no vayamos a errar, que no somos pecadores por naturaleza. Hoy le decía eso a mi hija en un momento cuando veía que algunas jóvenes publicaban ahí en el Facebook que le demandan al otro perfección cuando ellos no pueden ser perfectos. Y el hombre natural es así. Convengamos que existen tres clases de hombres en el mundo: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que vive en el mundo y tropieza siempre con la misma piedra y no sabe ni siquiera por qué. El hombre carnal es aquel que ha gustado de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, pero eligió la carne en vez del Espíritu. Y el hombre espiritual es aquel que está sujeto a la voluntad de Dios, que peca muchas veces hasta sin querer o queriendo, o tiene inclusive hasta pecados ocultos, pero Dios lo libra de ellos porque el Espíritu Santo no nos deja tranquilos. Dice que la simiente de Dios está en nosotros y no nos deja pecar. Y es así, mis hermanos, el hombre espiritual es aquel que le molesta el pecado, es aquel que llora por el pecado, es aquel que permanentemente le está pidiendo al Señor, aunque no haga nada, limpiame y librame de los pecados que me son ocultos, porque uno siempre quiere estar limpio delante de Dios, porque convengamos que estamos delante de un Dios santo, de un Dios que no cometió pecado nunca, que Él se hizo pecado por causa nuestra, pero Él no pecó. Y esto es lo más grande que nosotros podemos tener. A veces los jóvenes no entienden y quieren demandar perfección, o muchas personas, pero él si quiere puede ser bueno. No, Pablo mismo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Él sabía que había una ley en sus miembros que lo dominaba, que lo manejaba, y solamente podemos matar la ley del pecado con Cristo. Y digo matarla porque no revive si nosotros no queremos, mis hermanos. Sí la podemos matar con Cristo. No solamente adormecerlas, como algunos dicen. Es cierto que muchas veces el diablo intenta hacer brotar el viejo hombre o la vieja mujer que nosotros dejamos alguna vez. Pero el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nos anhela celosamente y no nos deja pecar. Y el amor de Él es tan grande que tenemos en nuestro corazón ese sentir de no querer fallarle, porque lo amamos. Y esa es la diferencia del hombre espiritual al hombre carnal. El hombre carnal sigue pecando y no sabe con qué piedra se tropieza, pero ellos un día van a tener que rendir delante de Dios. ¿No es cierto, Ale? La verdad que es un placer escucharla a Moni, porque está tocando fibras muy profundas de lo que es el Espíritu Santo, de cómo Dios nos ama, ¿no? Y cómo Él puede revertir todo pecado, revierte toda situación, todo problema. Dios nos llama victoriosos, aunque sabemos que muchas veces estábamos en pecados horrorosos, horrendos, pero el Señor tiene tanta misericordia, tanta fe en nosotros, ¿no? Fe en su sangre y fe en que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 15, del 1 al 3. Es tanta la unción del Espíritu que es como que nos tiembla todo el cuerpo, ¿no? Porque estuvimos orando, estuvimos intercediendo y
y su presencia es maravillosa, hermanos. Es la misma presencia que están ahora en sus casas, en sus corazones. Dios está queriendo abrazarlos, inundándolos del Espíritu Santo, inundándolos de su amor, de su perdón, de su restauración. Dios te ama. Sabe que muchas veces, como dijo Mónica, estamos como desnudos ante el Señor y no hay ningún pecado que se le pueda esconder. Y Él quiere que ese pecado, que esas áreas de tu vida, hermano, hermana, que todavía no han sido saturadas por el Espíritu Santo, que se la puedas confesar, que se la puedas entregar a Dios, como dice la palabra en Salmo 23, ¿no? Que dice: en cuanto encubrí mi pecado, mis huesos se desfallecieron, se apolillaron mis huesos, pero en cuanto confesé mi pecado, me restauraste, me diste paz. Entonces, hermanos, es muy importante la confesión ante el Señor Jesús, no como religiones vanas y religiones muertas que piensan que confesándolo ante un pseudo sacerdote Dios te va a escuchar, porque no hay mediador entre Dios y los hombres, hay uno solo, es Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 15, del 1 al 3, ¿no? Dice: además os declaro, miren, acá es un hallazgo para las personas que son mal adoctrinadas también, que dicen que no debemos declarar. Miren lo que dice el apóstol Pablo: además os declaro, dice la palabra. ¿Escuchó bien, hermano? Además os declaro. El Hijo de Dios declara la palabra, declara el poder de Dios. Basta de todo vana sabiduría humana, falso argumento que dice que el Hijo de Dios no puede declarar. Es una falacia, una mentira. Por eso estamos derribando todo altivez, todo argumento. Dice que exactamente toda la palabra lleva a la obediencia a Cristo, dice. Acá dice el varón de Dios: además os declaro. Claro que tenés que declarar la palabra. Claro que tenés que pedir por que los enfermos sean sanos. Claro que tenés que pedir para que las personas sean libres. Claro que tenés que declarar que sobre tu vida hay bendición, sobre la vida de tu familia, sobre que los tiempos van a cambiar, que el Espíritu Santo va a saturar tu vida, que el Espíritu Santo va a levantar victoria en tus problemas, en tu angustia, en la peor de las tribulaciones. El Espíritu Santo levanta para glorificar a Cristo, bandera de victoria en tu vida. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Tenemos que perseverar en su palabra, no tenemos que desmayar, tenemos que orar sin cesar, de noche y de día, tenemos que velar, tenemos que hacer ayunos, tenemos que hacer todo lo que demande el Espíritu Santo. Si antes andábamos en borrachera, andábamos en lujuria, si andábamos perdidos, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, cuánto más ahora tenemos que estar en las obras del Espíritu Santo, que es ayuno, que es estar en su palabra, que es aplicar su palabra, que es estar reunidos juntos en armonía, glorificando y alabando el nombre de Jesucristo, predicando con salmos, predicando con palabra de exhortación, palabra de bendición, palabra de edificación, palabras que te limpien, que te bendigan, palabras que podamos restaurar al que está caído, no crucificarlo, porque ya Cristo ya fue crucificado por Él, por nosotros. No tenemos que decir nada, tenemos que restaurarlo, tenemos que bendecirlo. Acá la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, hermanos. Es buenas noticias. Si nosotros retenemos su palabra, somos salvos. Somos salvos, tenemos la vida eterna. Y dice: si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados. Cristo no te viene a acusar, no te viene a señalar, te viene a restaurar, te viene a sacar, te viene a perdonar.
Dice, fui hallado por los que no eran mis hijos, fui hallado por los que no eran mi pueblo, y fueron llamados, los que no eran hijos de Dios fueron llamados hijos de Dios. Miren qué amor tan grande tiene el Padre Celestial, que nos llama a sus hijos, y nos da de su hermosa promesa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dice que lo manda el Padre en el poderoso nombre de Jesús. Hermanos, es tiempo que nosotros los levantemos en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos 4:25 y dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Él murió por nuestros pecados, murió para que nosotros tengamos vida eterna, murió en nuestro lugar. Él tomó toda maldición, se llevó todo pecado, se llevó toda tribulación de nuestra vida, se llevó todo pecado de la humanidad, toda atadura y toda ligadura de la humanidad, fueron sobre Él. Dice la palabra de Dios que fue molido por nuestras transgresiones y por su llaga hemos sido sanados. Varón de dolores, experimentado en quebranto, el Hijo del Dios vivo, el unigénito, el que estaba sentado a la diestra del poder de Dios, descendió con forma de hombre y dice que se humilló a lo sumo, como nadie en la tierra se pudo haber humillado. Aquel que no tuvo pecado, se hizo pecado, como dijo mi hermana. Aquel que condenó el pecado en la carne. ¿Se está dando cuenta, hermanos? Ahora vamos a Romanos 5, del 3 al 11. Romanos 5, del 3 al 11. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Qué locura tenemos los cristianos, qué sana locura, ¿no? De gloriarnos en las tribulaciones, porque sabemos que con toda tribulación, todo problema, toda circunstancia, viene la consolación. El Espíritu Santo nos da esa puerta para la victoria. Es el que nos planta bandera de victoria, la bandera de Jesucristo de Nazaret sobre nuestra vida y nos da consolación, nos da la salida, nos da la respuesta. Nos da lo que estábamos buscando, lo que estábamos esperando, Él nos está dando. Dice la palabra de Dios, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué importante. ¿Cuándo usted puede dar amor? Cuando el amor de Dios primero inundó su vida, llenó su vida, te cargó con su amor, lleno el corazón nuestro del amor de Cristo. Nosotros podemos dar amor, podemos bendecir y no maldecir, podemos dar palabra de vida, tenemos que dar palabra de salvación, ir a buscar a los apartados, los perdidos, los que buscan de Dios de corazón y se meten en lugares que no convienen, creyendo que es de Dios, se meten en lugares tenebrosos, que el mismo diablo los recibe, hermanos. Por eso tenemos que tener misericordia y piedad y no decir esto o el otro, porque ya sabemos que ellos están así. Pero dicen que aunque estábamos muertos en delito y pecado, Cristo murió por nosotros. Tenemos que hablarle, porque si no le hablamos no van a recibir la verdad. Si sabemos que andan en mentira, no le hablamos la verdad. ¿Cómo van a ser libres? Pero si conocen la verdad, si algún hermano o alguna hermana predica de la palabra de Dios, van a saber ellos, se le caen las vendas espirituales, hermano, y van a ser libres por el amor a su nombre. Cristo está hablando a través de tu vida, y el Espíritu Santo va a hablar a través de tu vida en el momento exacto. Muchos dicen, leo la palabra, la entiendo, pero ¿cómo hablo? ¿Cómo les predico? ¿En qué momento? ¿Y qué tema toco? Hermano, hermana, cuando vayas a hablar, el Espíritu Santo de Dios va a recordar cada palabra que hayas escuchado de parte de Dios. Te va a recordar toda palabra que hayas leído, toda palabra que sea bendecida por el poder de la fe y del Espíritu Santo. Va a ser dada a conocer para que la persona que le estés hablando tenga libertad y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y toda transgresión, todo problema, toda circunstancia se quiebra por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara por el bueno, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, con que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Dice la palabra, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Jesús tiene poder, hermano. La sangre de Jesús tiene poder. Cuando aplicás la sangre de Jesús, los demonios tiemblan. Los demonios se tienen que ir. Se quiebra todo yugo de la vida de las personas. Es algo extraordinario. Dice la palabra, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque en quien hemos recibido ahora la reconciliación. No había ninguno santo, no había ninguno que no haya pecado, pero Él nos da la reconciliación. Él te ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra que somos nueva criatura. Aquel que venga a Cristo, nueva criatura es. Dios te hizo libre, no sos más el de antes. Sos nueva criatura, espiritualmente sos otra cosa, hermano, hermana. Sos totalmente nuevo, Él te hizo nueva criatura, ¿sí? Él cuando te tocó te hizo nueva criatura. Nosotros estamos en el mismo cuerpo, pero espiritualmente Él te hizo nueva criatura. Por eso hay hermanos que vinieron con pecados impresionantes y Dios los hizo nuevos. Por eso la gente del mundo no cree en los hermanos que hayan sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Tienen dudas, porque dicen, no, pero si este hizo tal cosa o tal otra. O los mismos hermanos a veces no pueden recibir el poder y los milagros, porque dicen, no soy digno, porque pequé, hice esto, hice aquello. Dios te hizo libre, hermano. Dios te tocó con su sangre, te limpió con su sangre, sos nueva criatura. Espiritualmente, de verdad recibiste a Cristo, si de verdad recibiste el Espíritu Santo, sos nueva criatura en Cristo. ¿Sí? Así es, somos nueva criatura y tenés que entender, como dice Barak, que todo va a estar bien. Amén. Vamos terminando el segundo bloque y ya en un ratito vamos por el tercero.